A ver, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar. Estábamos viendo ya lo que son las expresiones regulares. Y habíamos dicho que las expresiones regulares van a escribir los mismos lenguajes que escriben los autómatas, es decir, los lenguajes regulares. Simplemente las expresiones regulares son otra forma de expresar los lenguajes regulares. Si nosotros con los autómatas expresamos los lenguajes regulares en forma de, o utilizando estados y transiciones, ahora vamos a utilizar ya una simbología más compacta para poder representar esos lenguajes regulares utilizando expresiones regulares. Entonces, una expresión regular básicamente consta de símbolos y las operaciones que se hacen con esos símbolos. Las tres operaciones fundamentales que vamos a hacer con las expresiones regulares son la unión, que va a estar representada con un más, y que si lo llevamos a términos de lógica matemática representaría un O, es decir, un camino o el otro camino. Perdón, sí, un O. Eh, la concatenación, en cambio, es la unión de dos símbolos, perdón, es la concatenación de dos símbolos que representaría un I, es decir, que tienen que estar los dos símbolos. Y finalmente, la clausura o asterisco o clausura de Klein, que me va a decir que el símbolo que está más a la izquierda lo voy a repetir una cierta cantidad de veces. Bien, ya habíamos visto que algunas cadenas de por sí ya son expresiones regulares, por ejemplo, la cadena vacía y el conjunto vacío representan ya expresiones regulares por sí solas, que representan a los lenguajes formados por la cadena vacía, el lenguaje formado por la cadena vacía y el conjunto vacío al lenguaje formado por el lenguaje vacío. Si A es un símbolo, entonces, ¿cuál va a ser la expresión regular que representa A? Pues A, y A representará al lenguaje. A representará al lenguaje formado por el símbolo A. ¿Sí? Bien, existen algunas formas de construcción de las expresiones regulares. Decíamos que si E y F son expresiones regulares, entonces E unido con F es una expresión regular que representa la unión de los lenguajes de E y de F. Es decir, que el lenguaje de E unido con F es igual, ¿sí? E más F es igual al lenguaje de E unido con el lenguaje de F. Si E y F son expresiones regulares, entonces E concatenado con F es una expresión regular que representa la concatenación del lenguaje de E y el lenguaje de F. Es decir, E, L de EF es igual al lenguaje de L concatenado con el lenguaje de F. Decíamos que no vamos a utilizar nosotros el punto aquí para hacer la concatenación, simplemente los vamos a poner de forma secuencial. También, si es una expresión regular, entonces E elevado al asterisco es una expresión regular que representa la clausura de E, es decir, E al asterisco va a ser igual a el lenguaje de E. Y si E es una expresión regular, entonces E entre paréntesis o cerrada entre un paréntesis va a ser lo mismo que representemos el lenguaje de E. Esto ya lo vimos la clase anterior. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir una expresión regular para el conjunto de cadenas que constan de ceros y de unos alternados. 0, 1, 0, 1 o 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Primero lo que hay que hacer es desarrollar una expresión regular para el lenguaje formado por una cadena de 0 y 1. Entonces, ¿cuál es la regla básica para poder desarrollar este lenguaje para la cadena 0,1? Recuerden que si vamos a la anterior, si decimos que el 0 representa a E y el 1 a F, entonces el lenguaje de E concatenado con el lenguaje de F sería E, el lenguaje de E concatenado con el lenguaje de F. La regla básica de las expresiones regulares nos dice que 0 y 1 son expresiones regulares que representan a los lenguajes de 0 y 1, respectivamente. Si los concatenamos las dos expresiones regulares, obtenemos una expresión regular. Para el lenguaje 0,1, esta expresión regular es esta, ¿no? 0 y 1, lo que decimos. Bien. Entonces, dice, como regla general, si queremos una expresión regular para el lenguaje formado por una sola cadena W, les daremos la propia cadena W como expresión regular. Ahora obtenemos, dice, el segundo paso ya obtuvimos, el primer paso era desarrollar una expresión regular para representar 0,1, que es el mismo 0 y 1.
El segundo paso, obtener las cadenas formadas por ceros o más concurrencias de 0, 1, utilizando la expresión regular 0 elevado al asterisco. Entonces recuerden que necesitamos, o lo que queremos hacer es escribir una expresión regular para el conjunto de cadenas que constan de ceros y de unos alternados, es decir, 0, 1 o 1, 0. Pero todas las cadenas, es decir, todas las cadenas que podamos escribir. Lo primero que hicimos es poner el 0 y el 1 alternados. Después lo que hacemos, el segundo paso es obtener todas las concurrencias o las ocurrencias de 0 y 1 alternados. Por tal motivo pondríamos 0, 1 al asterisco. Y tendríamos todo esto, ¿no? Tendríamos esta parte de aquí. Después necesitamos considerar la posibilidad de que exista 1 al principio y o un 0 al final de las cadenas. ¿Sí? Su método sería construir tres expresiones regulares más que se manejen o que manejen estas tres posibilidades. Por ejemplo, es decir, 1, 0 elevado, perdón, 1, 0 representaría las cadenas alternadas que empiezan por 1 y terminan en 0. 0 concatenado con 1, 0 elevado al asterisco se puede emplear para las cadenas que comiencen con 0 y terminan por 0, ¿no? Y 1 concatenado con 0, 1 al asterisco para las cadenas que empiezan con 1 y terminan con 1. Entonces, ahí tenemos ya todas las posibilidades. Lo primero que construimos fue este, ¿no? 0, 1 elevado al asterisco. Después, 1, 0 elevado al asterisco. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos todas las cadenas que empiezan con 0, 1 y terminan en 0 y 1. Aquí, todas las cadenas que empiezan con 1, 0 y terminan en 1, 0. Ahora, necesitaríamos todas las cadenas que empiecen con 0 y tengan cualquier combinación en centro y terminen en 0. Y también las que empiecen con 1 y tengan cualquier combinación de ceros y unos y terminen en 1. Recuerden que tenemos que hacerlo alternadamente, o ese era el ejercicio. Es decir, que aquí no podría estar un 0, no podría poner esta cadena que está aquí, acá, porque si no tenía dos ceros consecutivamente y eso es lo que no necesitamos. Entonces, como pueden ver, nosotros lo que hemos hecho, uno de los pasos que se hace es ir construyendo expresiones regulares por cada uno de las posibilidades de combinaciones que necesitamos dentro de nuestro lenguaje. Lo primero que hicimos fue obtener esta expresión regular, después todas las posibles combinaciones, el 0 y 1, después de 1 y 0, después todas las que empiecen con 0 y terminen en 0, todas las que empiecen con 1 y terminen en 1. ¿Sí? Aquí, para poder unir todas estas, simplemente utilizo el símbolo de la unión, que es el más. ¿Sí? Y esta sería la expresión regular para representar todas aquellas cadenas que empiezan o que tienen unos y ceros alternados, o que contan de ceros y unos alternados. Entonces, por acá yo puedo obtener 0, 1, 0, 1. Por acá puedo obtener 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Por acá puedo obtener 0 o 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y acá puedo tener 1 o 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces, no hay nada más simple que empezar a hacer expresiones regulares por cada uno de las cadenas que voy a representar o de los tipos de cadenas y hacer la unión. Sí, porque hacerlo de una, como se dice comúnmente, de una sola o del cocacho, hacer 0, 1 va a ser un poco difícil. Entonces, sin embargo, existe otra forma de obtener una expresión regular algo más sucinta, perdón, o más reducida. Partimos de nuevo de la expresión 0, 1, luego al asterisco. Podemos añadir un 1 opcional al principio. Si concatenamos por la izquierda la expresión lambda más 1, ¿sí? Del mismo modo añadimos un 0 opcional al final de la expresión, donde añadimos lambda o epsilon o la cadena vacía más 0, por ejemplo, empleando la definición del operador de la unión, así. Entonces dice, si concatenamos este lenguaje con cualquier otro lenguaje, la opción de lambda o de la cadena vacía nos proporciona todas las cadenas de L. Si se dan cuenta aquí tengo el lenguaje de lambda más 1 es igual al lenguaje de lambda unido con el lenguaje de 1. Por tal motivo aquí tengo esto. Si yo esto lo concateno si concatenamos este lenguaje con cualquier otro lenguaje, la opción de lambda siempre nos va a dar el resultado del mismo lenguaje, porque lambda o la cadena vacía concatenada con un lenguaje nos va a dar el mismo lenguaje. Mientras que la opción 1 nos proporciona 1W para todas las cadenas de W.
de L. Por tanto, otra expresión para los conjuntos de cadenas formadas por ceros y unos alternos sería este. 0, 1 elevado al asterisco, 1, 0 elevado al asterisco, más 0, sí, 1 elevado al asterisco, que fue el que tuvimos anteriormente, que sería W. Entonces, si nosotros ahora por acá a este 0, 1 le concatenamos esto de aquí me va a dar el mismo lenguaje, o sea, esto de aquí, que vendría a ser esta parte de aquí. ¿Sí? Esto de aquí, con color. Este de aquí vendría a ser representado cuando yo concateno esto, concatenado con todo esto de aquí. Me da este. ¿Sí? Ahora, si yo concateno en cambio este de aquí, con todo eso que está aquí, vendría a dar cuál. Esto de acá. ¿Sí? Entonces ya tendría estas dos expresiones. Ahora, ¿qué pasa? Tengo aquí, si yo concateno esto que está aquí, concatenado con este, se me fue, concatenado con esto que está aquí, me va a dar entonces este de aquí. Y finalmente, si yo concateno este que está acá, concatenado con el 0, ¿sí? Me va a dar 0 y 1 después. 0 y 1 le va a dar asterisco. Las que empiezan con 0 y terminan en 0, que sería esto de aquí. ¿Sí? Si dan cuenta, empieza en 0 y termina en 0. Bien, entonces tendría otra forma. Esto es clave también porque esto nos permite a nosotros saber que cuando nosotros concatenamos la cadena vacía con cualquier otro lenguaje, sería en este caso todo el lenguaje es esto, nos da el mismo lenguaje. Entonces, hay formas, ¿no?, de poder representar esto. Y ya vamos a ver un método que yo considero un poco fácil, claro. Ya a ustedes la experiencia les permitirá construir expresiones regulares directamente, pero para poder empezar siempre hay que guiarse de algo. Bien. Antes de continuar, antes de ver más ejercicios, vamos a ver la precedencia de los operadores dentro de las expresiones regulares. Entonces dice el operador asterisco es el de precedencia más alta, es decir, el que primero se tiene que resolver, al igual que las operaciones matemáticas, cuando las operaciones matemáticas era, digamos, la multiplicación. Aquí el operador que tiene mayor precedencia es el asterisco, es decir, el que tiene más precedencia, es decir, se aplica solo a la secuencia más corta de símbolos a su izquierda que constituye una expresión regular bien formada. Miren esta definición, dice, este símbolo de aquí, el asterisco, se aplica ¿dónde? A la secuencia más corta, a la secuencia más corta de símbolos a su izquierda. Entonces, si yo tomo como concepto eso y me regreso acá, y me regreso a la anterior presentación, ¿cuál es la secuencia más corta? ¿Cuál es la secuencia más corta en esta expresión regular de aquí? La secuencia más corta a la que aplica este asterisco es la que está entre paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿cuál es la secuencia más corta? ¿Será que la secuencia más corta es 0, 1, 0? No, la secuencia más corta empieza en el paréntesis y termina en el paréntesis. La secuencia más corta a la izquierda del asterisco es esta. Entonces eso se le aplica a 1 y 0. ¿Sí? Entonces si yo tengo 1, asterisco, 0, por acá tengo un 0 también. ¿Cuál es la secuencia más corta de esto? ¿Será que la secuencia más corta es 0, 1 a la izquierda del asterisco? No, la secuencia más corta en este caso será solamente ¿cuál? El 1. ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque no está entre paréntesis, por tal motivo cada uno de los símbolos es independiente. Pero cuando está entre paréntesis, pues estoy agrupándolos. Por tal motivo la secuencia más corta sería la que está entre paréntesis, pero en este momento no está. Por tal motivo la secuencia más corta vendría a ser el 1.
Sí, eso es mucha atención con lo que me preguntaban anteriormente. Entonces aquí está la respuesta para todo lo que me sabían preguntar, que no sabían a cuál afectaba el asterisco. Bien. El segundo punto, el segundo operador en precedencia es, creo que se cortó, no sé si ya volví, ya creo que volví. Decía que el siguiente símbolo en precedencia es el operador de concatenación o el punto. Como dijimos, nosotros no lo vamos, como habíamos dicho, nosotros no vamos a poner el punto, ¿no? En una concatenación. Simplemente vamos a poner los símbolos secuencialmente, es decir, uno tras otro. Y ahí vamos a decir que existe una concatenación. Entonces, el siguiente en precedencia es el operador de concatenación o punto. Después de aplicar todos los operadores a sus operandos, aplicamos los operadores de concatenación a sus operandos. Es decir, todas las expresiones yuxtapuestas, es decir, adyacentes sin ningún operador entre ellas. Bien. Entonces aquí, una vez que nosotros aplicamos este asterisco a esta parte de aquí, la siguiente operación en aplicar será la concatenación que existe entre 0 y toda la expresión que está aquí encerrada en el cuadrado. Entonces el segundo en precedencia es la concatenación. Y por último aplicamos todos los operadores de unión que vendrían a ser los símbolos más. En este caso, una vez que yo he aplicado primero esto que está en azul, sería todo esto, y todos los que están acá también, luego aplicaría esto que está en rojo, que sería concatenación entre el azul y el rojo. Y finalmente debería aplicar todo lo que viene aquí con el más. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que, o el orden en el que debo aplicar. Este sería el 2, este sería, el verde sería el 3, y el azul sería el 1. Es 1, 2 y 3. Así es como debería aplicar los operadores dentro de las expresiones regulares. Bien. Bueno, y por supuesto, dice, en ocasiones no desearemos que una expresión regular sea agrupada según la precedencia de los operadores que vimos anteriormente. En dicho caso, si queremos agruparlos de otra forma, podemos emplear el paréntesis para agrupar los operadores de la forma que nosotros deseamos. Además, nunca está de más encerrar entre paréntesis los operadores que se quieran agrupar, incluso aunque las agrupaciones deseadas sea la prevista por las reglas de precedencia. Es decir, que nosotros aquí estamos agrupando y aplicando un operador. Y supongamos que tenemos nosotros esta expresión, 1, 101 más 1, por ejemplo. Si nosotros queremos, tranquilamente podemos agrupar esto así y poner más 1, o así también podemos agruparlo. Y vamos a obtener la misma expresión. ¿Sí? Porque recuerden que lo primero que se va a aplicar en esta operación va a ser los paréntesis que ya están agrupados, luego los paréntesis, la concatenación y finalmente la suma. Entonces dice que nunca está de más poner los paréntesis cuando queremos resaltar o marcar bien lo que necesitamos hacer. Bien, entonces estas son las consideraciones que hay que tener. ¿Sí? Recordar que existen ya símbolos que por sí solos representan expresiones regulares, por ejemplo, la cadena vacía, el conjunto vacío, un símbolo por sí solo. Y luego acordarnos cómo se aplica la precedencia de los operadores dentro de las expresiones regulares. Primero está el asterisco, luego está la concatenación y finalmente la unión o la suma. Y también los paréntesis que serían, si aplicamos paréntesis, debería resolverse lo que está entre paréntesis primero. Bien. Entonces vamos a ver una metodología para poder tratar de diseñar una expresión regular. Les dice, al tratar de encontrar una expresión regular para un lenguaje dado, mientras más complejo sea el lenguaje, es obvio que resulta más difícil encontrar una intuición dicha, o por pura intuición, una expresión regular. Lo que yo les decía, es muy difícil que, dada un problema, yo directamente obtenga la expresión regular. Entonces hay que buscar una metodología o algunos pasos para que me permitan a mí diseñar una expresión regular. ¿Sí?
Dice, en estos casos puede ser conveniente trabajar en forma metódica, es decir, fuera de una metodología o de un conjunto de pasos ordenados. Una técnica que funciona en muchos casos consiste en determinar primero la estructura de la expresión regular, dejando unos huecos pendientes para resolverlos luego. Estos huecos que se llaman contextos, o que se llamarán, o que llamaremos contextos, son también lenguajes para pues, la expresión regular o para la expresión regular que queremos encontrar. Entonces, una de las formas más fácil una de las formas para resolver expresiones regulares es primero poner una expresión regular e ir dejando algunos huecos donde yo no sepa qué debe ir ahí para después irlos resolviendo. Y por ejemplo, dice, vamos a obtener una expresión regular para el lenguaje en el alfabeto ABC, en que las palabras contienen exactamente una vez, dos veces contiguos, es decir, una concatenación de veces. Por ejemplo, las palabras ABB, la palabra BA, BBA pertenecen al lenguaje, pero no AA, BA, ni A tres veces B y A, ni BB, AB. Dice que solamente va a contener exactamente una vez, ¿sí? Dos veces continuas. Entonces, aquí están algunos ejemplos de lo que nosotros necesitamos obtener. ¿Sí? Necesitamos obtener esto, pero no necesitamos obtener esto acá. Entonces, ¿cómo haríamos una expresión regular para ese problema que se está planteando ahí? Primero, bueno, yo a veces hago pausas porque me sale aquí un mensaje que está en internet y creo que se corta, pero hago pausas. Y él decía, ¿cómo podemos resolver este problema rápidamente o de una forma rápida y no podríamos hacerlo si no tenemos experiencia? Entonces, es recomendable seguir una metodología como la que habíamos señalado anteriormente, que pongamos algunas palabras de las expresiones regulares que se pueden reconocer y las que no sepamos vamos dejando algunos huecos para los llenando luego. Pues para resolver este problema, ahí expresamos primero la estructura de la expresión regular de la manera siguiente. Lo que siempre les he dicho yo. ¿Cuál es la cadena mínima que debe reconocer? Que dice aquí, que las palabras contienen exactamente una vez, dos veces, dos símbolos B. Entonces ponemos como cadena mínima sería BB. Y por el lado izquierdo y por el lado derecho puede haber cualquier cantidad de símbolos, excepto dos Bs nuevamente o una B más. Por acá, ni una B más por la izquierda ni por la derecha. ¿Sí? Solamente aquellas que tengan dos Bs. Es decir, que aquí seguiditos no pueden haber dos Bs. Pues aquí al lado de esta B no puede haber una B, ni al lado derecho ni al lado izquierdo puede haber una B. Pero sí lo puede haber saltándose, digamos, un símbolo. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener claro. Bien. Una vez que tenemos más o menos nuestra estructura, que sería planteada así, con dos Bs y un contexto izquierdo y un contexto derecho, que le vamos a llamar contexto 1 y contexto 2, podemos ir resolviendo paso a paso esto. Bien, y si podemos ver que esta expresión aparece directamente las BB que deben estar en la expresión regular, aquí ya pues, rodeadas por otras dos expresiones regulares que son el contexto 1 y el contexto 2. Ahora el problema es determinar qué expresión regular corresponde al contexto 1 y cuál al contexto 2, lo cual es un subproblema del problema original. Miren que vamos haciéndolo más pequeño para poderlo resolviendo de mejor manera. Entonces, el lenguaje del contexto 1 comprende a las palabras que no tienen BB y además no terminan en B. ¿Por qué? Porque si terminaran en B, aquí estamos en el contexto 1, que es la parte izquierda. Si aquí este contexto terminara en una B, yo tendría tres Bs y eso no puede estar. Por tal motivo puede terminar en cualquier símbolo A o C, pero menos en B. Y puede tener cualquier combinación, excepto que existan dos B seguidas. Entonces vamos a ir resolviendo esto poco a poco. Entonces, el lenguaje del contexto 1 comprende a las palabras que no tienen dos B seguidas y además no terminan en B. Esto es equivalente a decir que toda B está seguida de una A o de una C. Sí, correctamente. Esto quiere decir que la expresión regular que este contexto o de ese contexto 1 va a ser de la siguiente forma. Una B, como lo dice aquí, seguido de una A o de una C.
Esto seguido de una A o una C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo obtener cuando tengo esto? BA o BC. Pero recuerden que debería tener cualquier cantidad de BAs o de BCs. ¿Sí? Entonces, para eso yo elevo la expresión de aquí al asterisco. Y dejo estos huequitos que están aquí para ver si no me falta algo. Bien, continuando con el problema. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo tengo B seguida de A o de C. Y esto debería elevar al asterisco para repetirlo las veces que yo necesite. Ahora, se ponen unos puntitos aquí para ver si es que existen algunas otras combinaciones que me falten. Entonces, si hago yo esta operación interna, tendría esto que está aquí, BA más C elevado al asterisco, que me daría, ya me empezaría a dar todas esas combinaciones, incluida la cadena vacía, ¿no? Me faltaría la cadena vacía también. Sí, porque esa es la cadena vacía. Porque al tener al asterisco tendría la cadena vacía, coma, BA, BC y así todas las posibles combinaciones. Bien. Aquí está mal. Esta combinación no es posible porque no pueden terminar en B. ¿Sí? Y si se dan cuenta que cuando yo hago B, podría tener BA, después BC, después BAB, BA, BAC, BBC, pero nunca termina en B. Entonces está mal. Le he puesto mal ahí. Ah, no, acá está la C. Perdón, se ha corrido la C más abajo. Simplemente. Bien. Déjenme acomodar aquí. Listo. Entonces, ese sería el contexto, ¿sí? Y dice, donde los detalles que faltan estarían representados por los puntos que están ahí. Lo que falta por considerar es que puede haber cualquier cantidad de As o de Cs también. En el contexto 1, eso quiere decir que, si regresamos al original, por acá, aparte de tener una combinación de B con A y de B con C, puede haber cualquier cantidad de As y cualquier cantidad de Cs. Para tener aquí A, BB o C, BB, ¿cierto? Entonces eso nos falta considerar y serían estos puntos que están aquí. Por lo que dicho contexto quedaría de lo siguiente. Tengo la combinación de B con A y de B con C, más, es decir, unido. Entonces tendría la combinación de B con A más la combinación de B con C unido, ¿sí? Con A y con C. Si yo resuelvo esto, por la parte de acá tendría BA unido con BC, unido con A y unido con C, que me daría todas las posibles combinaciones de B con A, de B con C, de B con A y de B con C. Entonces todo esto, ¿sí? Haría primero que yo nunca tenga dos Bs repetidas, porque no puedo aquí cambiar el orden, ¿sí? Entonces tendría B con A, BA, BC, BA, AA, BAC, y así también B, BCBA, BCA, BCC. Y nunca terminaría en una B, que es lo que necesito, y tampoco haría que se repitan dos veces. Entonces, la expresión que tendría por el contexto 1 sería esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, por la parte del contexto 1 tendría esto.
Bien, entonces el contexto uno quedaría la parte que está acá. Ese sería el contexto uno. Ya resuelto. ¿Sí? Y el contexto 2 sería muy similar, ¿no? Entonces aquí no debería empezar con A, perdón, con B. Podría tener cualquier cantidad de A y de C. Y en cambio la B no estaría por la parte izquierda, sino por la parte derecha. Para que yo aquí al tener tendría AB y CB. Entonces terminaría en B, pero no terminaría, no empezaría con B y aquí no afectaría. ¿Sí? Entonces, esta metodología de ir poniendo ahí contextos o dejando huecos para poder ir resolviendo la expresión regular es muy, bueno, una de las que he visto que es muy fácil de utilizar para poder ir resolviendo. Entonces, esta sería la expresión regular que me permite a mí tener todas las cadenas que tengan una sola vez la subcadena BB. ¿Sí? No sé si aquí tienen alguna pregunta de cómo resolverlo. Hola, ¿alguna pregunta tal vez? No, genial. Bien, entonces, ¿cómo obtendríamos el conjunto de cadenas del alfabeto ABC que contiene al menos una A y al menos una B? Utilizando lo que hemos utilizado hasta ahora. ¿Cómo lo haríamos? El conjunto de cadenas del alfabeto, ¿sí? El conjunto de cadenas del alfabeto ABC que tiene al menos una A y al menos una B. ¿Cómo más o menos plantearíamos el inicio? Voy a quitar esto para plantear aquí. Entonces dice que nuestra cadena tendría al menos una A y al menos una B. Solo para dejar planteando el contexto como lo tendría. Una A y una B, ¿no? Dice que el conjunto de cadenas del alfabeto A y de B que contiene al menos una A y una B. Eso quiere decir que por acá yo tendría el contexto uno. Aquí tendría un contexto 2 porque no me dice en qué parte. Al decir una A y una B, yo tendría aquí A o B, recuerden. Y acá tendría el contexto 2. Entonces aquí tendría entonces, si digo que el conjunto de todas las cadenas del alfabeto AB que contienen al menos una A y al menos una B. Cuando yo digo al menos una, quiero decir que por lo menos esté presente una, ¿no es cierto? La A o la B. Entonces, para asegurarme de que esté presente la A o la B, yo tendría una unión, A o B, ¿no? Y por la parte de acá podría estar cualquier cantidad de A's y por acá o cualquier combinación y por acá también contexto 2 cualquier combinación. Esta sería una de las representaciones que yo podría darle para poder empezar. eh, podría
dar para poder ir a empezar a resolver mi expresión regular. ¿Sí? Que tengo contexto. Contexto 1 y el contexto 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión regular? A ver si la vamos resolviendo para poderla revisar. Resolvámosla, ¿sí? Para poderla revisar.